Bueno, vamos a continuar con la agenda del simposio. Am, la siguiente presentación la va a dar Marcela Zárate Rochín de la Universidad Autónoma de México. Y la presentación se llama Los sistemas múltiples de memoria desde la neurocognición y la epistemología. Marcela, la sala es tuya. Muchas gracias. Buenos días desde acá, desde México. Y bueno, muchas gracias a los organizadores por propiciar este espacio y me sumo al reconocimiento de la importancia de poder dialogar y compartir nuestro trabajo en nuestro idioma, ¿no? Ojalá lo hagamos más seguido. Y bueno, como pues pueden inferir por el título de la charla, les voy a hablar un poco del marco teórico de los sistemas múltiples de memoria, que es la perspectiva dominante en el estudio de la memoria, bueno, por lo menos desde las ciencias cognitivas, y pues cómo fue que llegamos a este marco teórico, ¿no? Eh, a muy grosso modo, los sistemas de memoria, digamos que comenzaron a vincularse con lo que se consideran distintos tipos de memoria. Piensen, por ejemplo, si yo les pregunto qué desayunaron o si les pido que me cuenten cuál fue su festejo de cumpleaños más chido, si resolvemos un problema matemático, andamos en bicicleta o tocamos algún instrumento. Si yo les preguntaba todas estas situaciones, ¿no? A pesar de que son tan diversas, de una u otra forma, pues las pensamos como asociadas a un tipo de memoria. Y esta idea fue precisamente la que pues da origen a esta perspectiva neurocognitiva, donde se considera que la memoria se puede dividir en diferentes sistemas que son neurobiológica y fenoménicamente distintos. Y por consecuencia, pues la investigación se ha enfocado en encontrar cuáles son esas propiedades de dichos sistemas y sobre todo cuáles son los correlatos cerebrales, ¿sí? Ahora, ¿de dónde surgen empíricamente estas ideas? Vamos a ver un poquitito de historia. Siguiente. Eh, igual, si quieres darle todo para que aparezca. Aquí nos podemos incluso remontar pues al origen del localizacionismo con la frenología, esta pseudociencia que en su momento fue muy importante, muy influyente, en el sentido de que propuso al cerebro como el órgano de la mente, en contraste con la idea aristotélica que en aquel momento proponía al corazón. Entonces, desde la frenología se comenzó a señalar que las funciones mentales se localizan en regiones específicas del cerebro, y si bien la frenología pues fue desestimada científicamente tiempo después, digamos que el localizacionismo siguió ganando terreno debido pues a ciertos casos expuestos por algunos neuroanatomistas que adquirieron muchísima relevancia porque se presentaron como evidencia para correlacionar ciertos déficits cognitivos con lesiones cerebrales específicas, como fue el caso de las afasias con el área de Broca o el área de Wernicke, que dieron después lugar a las famosas áreas de Brodmann, muy utilizadas en la neuropsicología. Siguiente. Además, en esta línea de estudios de lesión, el caso del famoso, como sabemos, ¿no? Este famoso caso del paciente HM, pues se convirtió en todo un hito en la investigación. Recordemos que a HM le extirpan los hipocampos y después de eso fue incapaz de recordar lo que hacía en su día a día. Pero de manera muy interesante se observó que HM seguía siendo capaz de aprender nuevas habilidades motoras, perceptuales y llevarlas a cabo, aunque él no recordara haberlas aprendido. Y estos hallazgos fortalecieron la idea de que las distintas tareas de memoria que se utilizan en distintos experimentos pueden disociarse porque dependen de regiones cerebrales distintas. Y bueno, desde entonces el hipocampo y de manera un poco más amplia, lo que conocemos como el lóbulo temporal medial, del que forma parte, pues es una de las regiones cerebrales más implicadas, más estudiadas respecto a ciertos tipos de memoria humana, por ejemplo, la memoria declarativa o la memoria episódica, de la que pues incluso estuvieron ustedes hablando ayer, ¿no?
Y siguiente. Esta es una de las primeras caracterizaciones de por lo menos dos grandes sistemas de memoria, precisamente uno dependiente de la función del lóbulo temporal medial, que supuestamente subyace a memorias explícitas que se manifiestan de manera consciente, controlada, versus un sistema de memoria no declarativa que no depende del lóbulo temporal medial y que es implícita, automática y que no requiere de la conciencia. Y podemos pensar en esta distinción como aquella propuesta que hizo Wright de la diferencia entre el saber qué versus el saber cómo. Y esto obviamente suscitó a una gran controversia que sigue hasta el día de hoy. Precisamente lo que expuso ayer Felipe tiene que ver con esto, respecto a considerar el componente de la conciencia como un criterio fundamental para distinguir y caracterizar distintos tipos de memorias. Sobre todo piensen ustedes cuando pues la mayoría de los estudios se trasladan a modelos experimentales en animales no humanos, donde esta cuestión de la disociación neuroanatómica pues ya había adquirido todo el interés posible para entender cómo funcionan los supuestos sistemas de memoria. Siguiente. Y justo en ese sentido, este es otro de los modelos más influyentes que parte de estas mismas grandes categorías, pero digamos ya es una propuesta más especializada que propone subsistemas de memoria correlacionados con áreas cerebrales específicas. Y digamos que esta visión ha sido por mucho tiempo la visión de los sistemas múltiples de memoria, con un gran énfasis en el hipocampo como corresponsal de la memoria episódica y de los ganglios basales con la memoria procedimental. Entonces, siguiente. No solo se fortaleció la premisa de que distintas regiones del cerebro subyacen a distintos sistemas de memoria, sino que también se fortaleció la idea de que cada sistema actúa de manera independiente, ya que procesa la información de manera distinta. Y si bien todo esto coincidía de alguna manera con la evidencia experimental del momento, siempre se trajo a la mesa ciertos problemas que enfrenta esta perspectiva. Por ejemplo, si nos basamos en el tipo de información que se procesa, se requeriría postular tantos sistemas de memoria como tipos de información se identifican y además probar su dependencia con regiones cerebrales específicas. Si nos basamos, para evitar ese problema, en el tipo de procesamiento que se implementa, pues surge la cuestión de tener que explicar cómo es que distintos sistemas interactúan para generar un comportamiento flexible y adaptativo que sabemos que no dependería de un solo sistema. Y pues en última instancia, si decimos que estos múltiples sistemas interactúan, ¿cómo los podemos delimitar y cómo los clasificamos? Lo que nos lleva a tener que debatir, en primer lugar, qué estamos entendiendo por un sistema de memoria. Siguiente. Además, cabe mencionar que estos problemas se acentuaron durante los años 90 con el desarrollo de, y el uso experimental de estas técnicas de imagenología que en lugar de basarse en la disociación anatómica respaldada por las lesiones o por la patología, estos estudios pues tienen un enfoque asociativo de la función cerebral. Y básicamente lo que este tipo de estudios destacó es que las regiones cerebrales que habían sido atribuidas a sistemas de memoria en realidad están contribuyendo en una gran diversidad de tareas cognitivas y conductuales. Y además que estas regiones cerebrales identificadas como exclusivas de otros procesos cognitivos, pensemos en la sensación, en la percepción, la cuestión motriz, pues también están participando en tareas de memoria y viceversa, ¿no? Entonces, siguiente. Digamos que lo que se enfatiza desde este entonces, con este tipo de técnicas, se enfatiza en el estudio del cerebro desde la perspectiva de la neurociencia de redes y de los sistemas complejos, y en el área de la memoria, pues ocurre lo mismo, ¿no? Se habla de redes y subredes como aquello que pues subyace a los sistemas de memoria,
tanto a nivel local como pues de manera distribuida, ¿sí? Pero la hipótesis sigue siendo la misma, ¿no? Ya digamos, ya nos refiramos a regiones cerebrales o nos referimos a redes neuronales, la hipótesis sigue siendo exactamente la misma. Y lo que se sugiere es que desde la evidencia, desde la investigación empírica, pues es que todos estos problemas de alguna manera los vamos a poder solucionar conforme vaya avanzando la tecnología y vayamos teniendo nuevas técnicas de análisis cada vez más precisas, más potentes respecto a la función cerebral, ¿sí? Lo cual es totalmente razonable, creo que ninguno de nosotros podría discutir esto, ¿no? Pero aquí lo que quiero señalar es que también es igual de importante considerar que todo avance científico también está sujeto pues al avance en el análisis teórico que implica tanto una revisión conceptual como una revisión epistemológica, incluso hasta ontológica, de las propias premisas que guían el quehacer científico. Y creo que eso pues ha sido una de las grandes deudas en el desarrollo por lo menos de las neurociencias cognitivas, lo cual pues nos debería de invitar a reconsiderar la forma en que hemos teorizado a la memoria y pues en general a todos los supuestos cognitivos, ¿sí? Siguiente. Porque justo lo que les mencionaba, ¿no? Esta es la visión general actual, que los sistemas de memoria tienen una naturaleza de red local distribuida, pero seguimos apelando desde este tipo de investigación, desde este tipo de literatura, a la función de ciertas estructuras cerebrales como aquellos componentes centrales que determinan el tipo de memoria y el tipo de representación que se produce debido al procesamiento específico de esas regiones cerebrales, ¿sí? Pero como les decía, la hipótesis sigue siendo la misma y aunque utilicemos el vocabulario o los conceptos de la neurociencia de red, pues seguimos sin saber cuáles son los criterios que determinan a distintas redes neuronales como sistemas de memoria diferenciados. Siguiente. Y bueno, en ese sentido, pues en algún momento me di a la tarea de realizar una revisión del concepto sistema de memoria a través de un mapeo sistemático que pues nos permite hacerle a la literatura distintas preguntas para ir rastreando ciertos temas de interés a lo largo del desarrollo de la investigación. La metodología es básicamente la misma que se utiliza para cualquier tipo de revisión sistemática. En este caso, pues yo utilicé la base de datos de PubMed, puse las palabras clave Memory Systems, Brain, apliqué ciertos filtros de búsqueda, como que fueran de 1980 al 2023, que es cuando se establece como tal este marco teórico, apliqué ciertos criterios de inclusión y exclusión, por ejemplo, me interesó revisar únicamente aquellos artículos más generales, aquellos estudios más generales, no que se basaran en cosas muy específicas como solo memoria episódica, solo memoria semántica, no, o sea, que fueran como más inclusivos. Y pues bueno, esto me dio un resultado, esta búsqueda me dio un resultado de 1007 artículos, o sea, un montón, ¿no? Aplicando un primer filtro que fue solo leer el título y el abstract, me quedé con 280, los cuales pues me los aventé, ¿no? Y después de este segundo filtro, me quedé solamente con 31, no me juzguen, estoy viendo sus caras, por favor, ¿no? A veces uno se engancha y se compromete con esta locura, ¿no? Pero bueno, y aplicando un snowball, agregué 13, dando una muestra total de 44. Y pues bueno, sobre esos estudios hice una extracción y una síntesis de los datos que a mí me interesaba analizar. Siguiente. Obviamente, como se podrán imaginar, pues la diversidad de estudios fue sumamente compleja, ¿no? Encontré aproximaciones bien distintas de todo tipo, desde diferentes niveles de análisis, con diferentes enfoques, pero justamente lo que me interesaba identificar era cómo desde esta gran diversidad estaban entendiendo, desde su perspectiva, pues qué es un sistema de memoria, ¿no? Siguiente. Y solo, si mal no recuerdo, alrededor de 20, 22 estudios ofrecían realmente una definición explícita
que si bien semánticamente pueden ser diferentes, digamos que la visión estándar es considerar un sistema de memoria como una estructura caracterizada por ciertos principios o reglas de operación particulares que procesan tipo de información específico y que, digamos, conforman una especie de arquitectura neuronal. Y esas reglas de operación pues determinan en gran medida la forma en que se procesa la información, ¿sí? Y en algunos otros artículos esas formas de procesamiento son las que determinan la arquitectura neuronal del sistema o viceversa. A veces es la arquitectura neuronal la que determina la forma en que se procesa la información. Entonces, pues ahí parece haber una especie de recursividad, pero en realidad pues no existe un común acuerdo de cómo podemos entender cognitiva y neurobiológicamente todos estos conceptos, lo que incluso pues ha orillado a muchos neurocientíficos a utilizar este otro tipo de definiciones mucho más laxas sin comprometerse, ¿no? Epistémicamente a cómo están entendiendo un sistema de memoria y entonces simplemente dicen que son implementaciones neurales espacialmente distintas, son redes coordinadas por múltiples niveles y la mayoría, pues esta es la definición más común, se refieren a sistemas de memoria simplemente como sistemas de representación, ¿sí? Siguiente. Y pues esta diversidad es algo que también se manifiesta con el uso de las categorías para nombrar sistemas. ¿Siguiente? Sí, siguiente. Para nombrar, ay, es que, sí, esa. Las categorías que utilizamos para nombrar sistemas de memoria, ¿no? Encontré también, se imaginarán, pues un montón de términos, sin ser de extrañar que las categorías como declarativa, no declarativa, explícita, implícita, episódica, procedimental, pues son las más utilizadas, pero bueno, eso no niega la gran diversidad conceptual para referir sistemas de memoria. Siguiente. Ahora, profundizando un poquito más en esta cuestión de las categorías, también me di a la tarea de analizar los modelos que encontré. No me voy a meter en eso, pero algo interesante que les quiero mencionar es que las categorías predominantes de estos modelos son aquellas que consideramos como taxonomías jerárquicas, es decir, aquellas que se basan en criterios fenomenológicos y descriptivos basados en el contenido. Y estas categorías jerárquicas casi siempre se acompañan, siguiente por favor, de taxonomías escalares, donde se propone que la información es procesada según una escala lineal temporal, como recordemos el famoso modelo de Atkinson y Shiffrin de los años 60, ¿no? De donde surge toda esta investigación sobre precisamente la memoria de trabajo. Y por lo general estas taxonomías escalares pues son el punto de partida del que se desprenden las taxonomías jerárquicas. Siguiente. Ahora, digamos que mi grata sorpresa también encontré una propuesta de sistemas que se basa en taxonomías basadas en clases naturales y fundamentadas en criterios un poco más ecológicos y etológicos, como es este modelo de acreción evolutiva propuesto por Elizabeth Murray y colaboradores, que desde una perspectiva de neuroanatomía comparada proponen 7 sistemas de memoria, considerando principalmente criterios evolutivos. Siguiente. Y si bien hacen eso, sin embargo, esta es como otra representación del modelo, los mismos autores, fíjense qué interesante, ¿no? Los mismos autores señalan que ponerles nombre a estos sistemas fue casi una tarea realmente imposible, ¿no? Pero pues siguen en la misma línea de considerar sistemas de memoria como sistemas de representación, lo que ahí ya no me gustó tanto, ¿no? Pero bueno, precisamente lo que todos los modelos y en general las propuestas que revisé tienen en común es justo esta idea de los sistemas de memoria como sistemas de representación. Siguiente. Es decir, consideran que las distintas expresiones de la memoria
son productos que resultan del procesamiento de la información y que se representan a través de la actividad cerebral, ya sea de manera local o de manera distribuida. Y pues esta idea tiene todo el sentido si consideramos que la memoria pues sigue siendo entendida hasta nuestros días como la capacidad para codificar, conservar y recuperar información en el cerebro. Incluso si aplicamos la perspectiva de red. Siguiente. Es decir, seguimos partiendo de una definición operativa que surge de la perspectiva cognitivista clásica fundada en el computacionalismo de los años 50 y que nos lleva a defender una epistemología representacionalista de la información. Esto me llevó a plantear que, pues además de la necesidad de obtener nueva evidencia empírica, también tenemos que considerar la posibilidad de que los problemas estructurales de los sistemas múltiples de memoria no han podido resolverse precisamente debido a los compromisos epistémicos y ontológicos que tiene la propia perspectiva. Siguiente. Y bueno, justamente en el estudio de la memoria desde la perspectiva evolutiva, se ha sugerido que antes de pretender responder qué es la memoria, debemos primero plantearnos para qué es, ¿sí? Es decir, tenemos que preguntarnos cuál es su función adaptativa. Y en ese sentido, si partimos del supuesto de que la memoria es adaptativa, pues tiene sentido afirmar que un organismo que aprende de la experiencia puede modificar tanto su estructura como su función, lo que a la vez le permite predecir estados futuros y por ende incrementar su fitness. Por ejemplo, no me serviría de nada recordar que en cierta casa hay un perro muy bravo, que cada que paso me quiere atacar, sí y solo si ese recuerdo me permite modificar mi comportamiento, en este caso, pues para resguardar mi integridad física. Por lo que, en ese sentido, investigar en qué circunstancias ecológicas emerge la actividad de un sistema neuronal nos puede proporcionar información importante, tanto sobre su función, pero sin olvidar que el sistema no está limitado a esa función específica, ¿sí? En ese sentido, pues se ha sugerido que la función adaptativa de la memoria es la predicción y no solo la retención de la experiencia pasada. Y menciono esto para enfatizar en la importancia de reconsiderar en qué sentido los conceptos tradicionales siguen siendo válidos en el discurso actual del estudio de la memoria, porque si bien la distinción entre sistemas pues ha sido muy útil a nivel descriptivo, es muy posible que dichos sistemas no tengan una implementación separada, ni espacial, ni funcional, sobre todo si consideramos pues el alto grado de conectividad cerebral en la mayoría de las situaciones cotidianas en las que se comporta un organismo, ¿no? Sin duda, existe una gran diversidad fenoménica respecto a lo que se consideran tipos de memoria. Sin embargo, aquí quiero argumentar que esto nunca ha sido un criterio ni suficiente ni necesario para justificar la existencia de sistemas de memoria especializados. Por lo que tenemos que cuestionarnos no solo las taxonomías, sino la existencia misma de estos supuestos sistemas. Y bueno, hay muchísimas cosas que podríamos discutir, pero quise traer a la mesa esta cuestión de la perspectiva evolutiva precisamente para hacer un contraste con la perspectiva computacionalista. Siguiente, esta perspectiva pues sería mucho más intuitiva para explicar la memoria si el comportamiento en todas sus manifestaciones se tratara de programas de acción estereotipados invariables, ¿no? Esto es muy importante de señalar precisamente porque la mayoría de las aproximaciones experimentales, los sujetos suelen ser entrenados para realizar una o dos tareas y memorizarlas, por lo que no es de extrañar que pues, el desempeño del sujeto se asocie a la actividad cerebral de muy pocas regiones cerebrales y que dicha actividad se interprete en torno a uno o dos comportamientos aparentemente estereotipados. Y esto pues ha sido previamente señalado, ha sido criticado debido a que pues en la mayoría de las ocasiones los escenarios artificiales experimentales
son muy diferentes a los entornos complejos naturales, en donde las estrategias de comportamiento son flexibles y adaptativas. Por lo que, pues, los resultados que se obtienen a través de determinadas condiciones de laboratorio tienen una validez muy limitada si se considera la diversidad situacional en la que un organismo se comporta en su cotidianidad. Insisto, esto es importante ya que incluso si consideramos la posibilidad de que sí existan distintos sistemas de memoria, cada uno de ellos manifestaría su función únicamente a través del comportamiento. Esto quiere decir que la actividad de los sistemas neuronales está vinculada principalmente con la generación de estrategias de comportamiento y no con la representación de la información. Sin embargo, lo que hemos teorizado es que cada sistema da como resultado un tipo de representación capaz de guiar una estrategia conductual, como si las estrategias conductuales fueran monolíticas y estuvieran compartimentadas en diferentes estructuras del cerebro. Por el contrario, siguiente, lo que yo propongo es que, lo que yo propongo es que los sistemas de memoria deben abordarse desde un enfoque del comportamiento situado, ¿sí? Ese debería de ser el primer gran ingrediente de este enfoque alternativo para estudiar y entender la memoria, en el sentido de dar una especie de giro copernicano, donde en lugar de proponer que el comportamiento es resultado de sistemas de representación, podríamos considerar que las distintas expresiones de la memoria están embebidas en diferentes estrategias del comportamiento. Y en ese contexto, pues tiene sentido afirmar que no recuperamos recuerdos, más bien reconstruimos experiencias. Pero además, cualquier experiencia vinculada con la actividad cerebral va a estar codeterminada por una multitud de variables fisiológicas que se generan no solo por nuestro sistema nervioso, sino por todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Por lo cual, la memoria no solo trata del cerebro, sino que está corporalmente constituida, sin olvidar que el cuerpo, en su sentido más amplio, está incluyendo, ¿no?, a este cerebro, y que está en una, está en una continua, nuestro cuerpo está en una continua, incesante interacción con el entorno, desde donde parecen desplegarse distintos niveles de situacionalidad. Por ejemplo, hay una situacionalidad organísmica propia del cuerpo, pero también hay una situacionalidad de esta interacción corporal con el ambiente, pero pues no podemos separarlas, ¿no? No podemos separar una de la otra. Y en ese sentido, pues, siguiente, dado los ingredientes estos ingredientes que he mencionado, considero que es fundamental que construyamos primero una nueva metodología conceptual que nos permita superar este localizacionismo neurocentrista de los sistemas de memoria, fundamentado en una epistemología representacionalista y computacionalista de la cognición, hacia una visión más ecológica basada en una ontología relacional que nos permita entender y explicar cómo es que la memoria surge de la incorporación anidada de múltiples procesos biológicos. Y ya por último mencionar que, la memoria entendida desde esta perspectiva puede ayudarnos a generar nuevas hipótesis en nuevos contextos experimentales y que a la vez esto nos permita construir nuevos modelos que propongan taxonomías basadas en clases naturales que desafíen esta idea fundamentalista del representacionalismo y que incluso nos permitan llevar a cabo una caracterización de diferentes redes neuronales a través de una variedad de condiciones de comportamiento que se vinculen no solo con la ejecución de una o dos tareas específicas, sino más bien con las características propias de un organismo en diferentes etapas del desarrollo. Y este enfoque alternativo podría generar pues un cambio importante, no solo en cómo entendemos la memoria, sino también en la forma en que entendemos a los procesos cognitivos y en general la organización y la función de un sistema nervioso como parte de un cuerpo que está en continua y constante interacción con muchos otros sistemas, incluido entre ellos pues el entorno. Y siguiente,
pues Un aviso de tiempo. ya Perdón, terminé, ya, vale, vale. sí, cierro con esta frase nada más que siempre me ha parecido muy bonita, ¿no? Que puede que nunca encontremos el sustrato biológico de la memoria porque no hay un sustrato biológico de la memoria que la encuentra en el trabajo de Miyashita del 2008, ¿no? Y eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por esa presentación muy interesante, una excelente presentación. Ahora entraremos a la sala de preguntas. Hay mucho por hablar y tenemos muchas preguntas. Primero que todo está Juan. Adelante, Juan. Gracias, gracias Marcela. Muy interesante. Em, Dos preguntas. Em, la primera es si adoptamos este modelo que propones de los sistemas, este enfoque a partir de lo que llamas el comportamiento situado, en el que, según el cual recordar es la reconstrucción de experiencias. Em, ¿Cómo entenderíamos entonces estas distinciones que ya son más o menos clásicas? No sé, como en memoria semántica y memoria episódica. Tal vez ni siquiera estoy preguntando sobre memoria declarativa o memoria no declarativa. Como enfocándonos solamente en esta semántica episódica. ¿Crees que esa distinción podría sobrevivir la adopción de este enfoque? Sí, sí, ¿cómo? Porque no me quedaría claro. Y si no, estás em, ¿cómo se dice? Abierta la posibilidad de que se abandone la distinción. Esa es la primera, pero bueno, ahorita hago la segunda. Sí, creo que siguen siendo útiles cuando tenemos conscientes esta función descriptiva que tienen sobre distintas expresiones de la memoria. Eso lo sigo defendiendo, o sea, creo que siguen Ah, teniendo esta utilidad descriptiva, pero creo que no son útiles en el sentido de hablar de que existen sistemas de memoria especializados que dan como resultado ese tipo de expresiones. ok, Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? El problema es que a veces tú, bueno, en la literatura encuentras precisamente a que hacen referencia a la memoria semántica como un sistema de memoria, a la memoria episódica como un sistema de memoria y que aparte argumentan que tiene una correlación cerebral. Entonces, lo que yo estoy criticando es esa idea, ¿no? O sea, creo que, insisto, tienen una utilidad descriptiva, pero no considero que estén ahí, ¿no? De ya. cierta manera en el cerebro. No hay Pero una sí, cosa o en el sea, mundo, sí. Ok, claro, pero precisamente creo que parte de la propuesta es justamente eso, ¿no? Es reevaluar en qué sentido todos ya. estos conceptos tradicionales podrían seguir siendo útiles con sus limitaciones, con sus ventajas, pero también con las desventajas para tratar o de resignificarlos, esa sería una, resignificar estos conceptos, o la otra es cambiarlos, ¿no? O sea, Ya. ¿por qué no? Ok. Em, Perdón, Juan, qué pena. Como hay muchas preguntas, quizás vamos a darle otra oportunidad y volvemos. Dale. Tenemos en la lista a Carla. Sigue Carla, adelante. Hola, Carla. Hola, buenas tardes. Disculpe por el ruido, pero ando por acá haciendo trámites, entonces es medio complicado encontrar un lugar en silencio. Muchísimas gracias, Marcela, por la presentación. Me hace muy interesante lo que propones. Desde lo que yo hago, yo soy fisioterapeuta, yo estoy más adentro en la práctica clínica con los pacientes, también me dedico un poco a la terapia cognitiva, entonces mi visión es un poco también más corporizada en cuanto a la memoria y el trabajo de las funciones cognitivas, ¿no? Y en este sentido, mi pregunta sería, si nosotros migramos a este modelo corporizado de la memoria, que estoy totalmente de acuerdo, yo trabajo mucho con la memoria motriz, la memoria sensorial y todo esto, incluso para la lectoescritura, ¿qué adecuaciones tendríamos que hacer en los instrumentos de evaluación, dado que estos instrumentos de evaluación precisamente se basan en evaluar la codificación, la evocación de la memoria, y precisamente tenemos escenarios
poco ecológicos, es lo que yo siempre le he rebatido a las pruebas, ¿no? O sea, yo no puedo evaluar tu memoria si me das una lista de palabras, cuando en realidad yo no me aprendo una lista de palabras en la vida real, ¿no? No es funcional. Entonces, desde esta propuesta, ¿qué se propondría para poder evaluar la memoria de una manera más ecológica y real y poder evaluar, por ejemplo, las pérdidas por daño cognitivo? Sí, muchas gracias, Carla, por tu pregunta. Y primero volver a hacer esta distinción. Esto no es un modelo. Me encantaría que el trabajo fuera para allá, ¿no? Me encantaría en algún momento poderles presentar un modelo ecológico que incluya estos ingredientes, como les llamo yo, estas variables que les compartí, ¿no? Con esta presentación. Es un enfoque. Entonces, bueno, híjole, la verdad es que es bien difícil, Carla, porque tendríamos que modificar un montón de cosas, ¿no? Y precisamente este tipo de trabajo lo que intento hacer es visibilizar justamente ese tipo de problemáticas, de entender la memoria y la cognición de la manera en que lo hacemos. Deja tú las pruebas que se aplican en el sentido pues tan cognitivistas clásicas, aparte están estandarizadas. Todos tenemos que tener los mismos resultados, si no, estás mal, ¿no? O sea, ya te saliste de esa norma cuantitativa, entonces ya o tienes TDA, o tienes autismo, o tienes esquizofrenia, o tienes bla, 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 ¿no? Entonces, sí necesitamos generar este ruido para generar este cambio de paradigma, este cambio en los enfoques que utilizamos. El cómo no te lo podría responder porque creo que eso simplemente me llevaría un montón de tiempo en planear, en diseñar cómo podrían implementarse en pruebas estandarizadas, ¿no? Para evaluar cierto tipo de características, pero pasa lo mismo en la cuestión experimental, ¿no? Una gran dificultad que tiene la e-cognition es que experimentalmente es muy difícil llevarla, ¿no? A ese ámbito experimental. Entonces, creo que sí tenemos que trabajar un montón precisamente en cómo podemos adaptar estas premisas para ir haciendo como pues este cambio de paradigma, pero el cómo, Carla, pues sí, ahí sí te lo debo porque tendría que pensarlo un montón. Muy bien. De bote pronto, lo que yo siempre les digo a mis alumnas, que yo tengo luego un montón de alumnas que son psicólogas clínicas, y lo que les digo es, por lo menos, acompañar estas baterías, ¿no? Estas herramientas que utilizamos para medir o evaluar cuestiones cognitivas con parámetros corporales. Hacer análisis químicos, hacer estudios de imagenología, o sea, no solamente quedarnos con una prueba cognitiva, sino complementarla con otro tipo de instrumentos que nos están dando o nos están proporcionando información de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo para poder generar diagnósticos más certeros y más precisos y entonces hacer como una integración desde todas estas técnicas que tenemos a la mano para robustecer la forma en la que estamos evaluando clínicamente a una persona, ¿no? Pero pues sí es complicado. Muy bien. Muchas gracias, Marcela. Tenemos en la lista, sigue Fernando. Adelante, Fernando. Hola, hola, ¿qué tal? Quiero felicitar a Marcela por su trabajo. Me parece muy interesante también porque, bueno, en mi caso, yo me encuentro en Sinaloa. Yo estoy haciendo una investigación sobre identidad en activa en las universidades indígenas e interculturales. Y precisamente en algún momento del 2022, mi director de tesis me dijo que me, así como detente, porque me saca un artículo científico que dice que no hables de identidad como acumulable, porque en este artículo se menciona que no sabemos cómo el humano almacena recuerdos, mucho menos el lenguaje. Y esa perspectiva pues, resulta muy representacionalista, muy computacional, precisamente. Entonces, al hablar de estos temas de enactivismo, de teoría de la mente corporizada, de la mente embedida, en fin,
pues como que no resuena en los ámbitos cognitivos, sino más conductuales, y siempre es rebatible desde la postura de esta secta neopositivista de que pues todo el hecho fenoménico pues resulta así como causa mucha ámpula. Entonces, ver la memoria desde esta perspectiva, pues se me hace así como un trago de agua fresca en el desierto de todo esto que nos hemos encontrado a la hora de enfrentar las críticas de algunos colegas, que yo sospecho que estamos mirando el mismo cerro, pero desde diferentes extremos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, me agrada mucho y me gusta mucho que se esté hablando desde esta postura ecológica, el aspecto de la memoria, y precisamente para tratar de abandonar esos modelos cerebrocentristas que luego son muy prevalentes en las academias, y en las investigaciones que se presentan, pues últimamente, no sé, yo veo en algunas investigaciones que se siguen abordando, y no se va más allá, ¿no? Es como dice el doctor Luis de la Mari, pues es como trabajar en las incertezas, y trabajar desde esa perspectiva, pues ya causa mucha ámpula en el ámbito académico, ¿no? Entonces, nada más felicitar a Marcela. Me gustaría conocer un poquito más de la investigación, a ver más adelante si pudiera dejar algún contacto o algo para aquí para poder checar un poquito más a profundidad. Muchísimas Muy gracias. bien, lo vamos a No, tomar gracias a ti, Fernando. como un comentario y vamos a seguir con Alberto, la pregunta de Alberto. Sí, gracias. Bueno, primero nada más comentándole a Fernando, en nuestro website ahí vienen los sitios, los contactos donde podrían encontrar a los ponentes. Y bueno, felicidades Marcela, muy, muy interesante, realmente muy, muy interesante. Y también, como Carla, yo estoy muy de acuerdo contigo, me gusta mucho la idea, me gusta mucho la iniciativa de lo que estás tratando de hacer. Definitivamente una posición postcognitivista, como comentabas ayer. Ah, Me quedo con dudas sobre un par de cosas. La- y bueno, la más importante es esta idea de reconstruir experiencias. A mí me parece que es una definición que me sirve mucho para lo que nosotros consideramos memoria episódica o memoria semántica, a esta idea de reconstruir. Pero no sé si me sirva de la misma forma para la memoria muscular, por ejemplo, o para otras formas mucho más simples o que nosotros entendemos más simples, porque me parece que lo que hacemos no es tanto reconstruir, sino reenactuar. No sé si me serviría reconstruir porque una experiencia, porque lo que estoy haciendo o para lo que la uso es para actuar en el mundo. Entonces, no sé de qué tanto me sirva reconstruir y no sé si la idea de reconstruir una experiencia todavía resuene un poquito como a la idea representacional de que primero necesito tener un patrón de acción para después ejecutarlo y sobre todo en estas formas muy básicas de memoria, no necesito eso, o sea, está precisamente en el ser capaz de hacer eso, ahí está contenido mi memoria motora, por ejemplo. Eh, no sé si el detalle esté en el reconstruir o en experiencia. No sé qué es lo que no estoy entendiendo, que no me ayuda a entender cómo funcionaría con memoria motora, por ejemplo. Tienes 2 minutos. Sí, yo no tendría ningún problema en utilizar sinónimamente la reconstrucción con el reenactuar, ¿no? O sea, creo que el sentido es, la intención del uso es la misma. Ahora, yo lo que te debatiría es que, por ejemplo, yo no consideraría que exista algo tal como la memoria motora, ¿no? O sea, no creo que la memoria sea propiedad específica de una sola cosa, que es precisamente un poco el tumbar esta idea de que existen sistemas de memoria especializados, ¿no? Incluso, digo, neurofisiológicamente podríamos debatir que pues el músculo no es el que recuerda, son las neuronas motoras que lo incitan a la contracción o la expansión, ¿no? Es esta actividad eléctrica. Entonces, bueno, pero sin volvernos exquisitos, es precisamente pues tumbar esta idea, ¿no? De que no existen memorias especializadas, sino que las distintas expresiones de la memoria están embebidas en distintas variables que
dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo de esa situación en la que se está generando el comportamiento, pues es lo que está jugando en ese momento, ¿no? Entonces, por eso propuse esta idea de que las expresiones de memoria están embebidas en las estrategias de comportamiento y no viceversa, que es lo que se ha teorizado. Y, ¿qué otra cosa me preguntaste? No, era solo esa, para dar tiempo a otra más, si hay tiempo. Sí, Luego sí, te sí. contacto Y para seguirte preguntando. es que sí, hay un montón de cosas, ¿no? Que son, pues bien interesantes, pero bueno, yo nomás vine ahorita a vomitarles un montón de ideas con las que trabajo y Muy ustedes háganle como interesantes, puedan. muy interesantes. Muy bien, sí, muy interesante y desafortunadamente se nos acabó el tiempo para esta sesión. Gabriel, qué pena, vamos a tener que seguir con el programa. Muchas gracias, Marcela, por compartir tu trabajo con nosotros.